Saludos, amantes del misterio y la ciencia. Hoy nos sumergiremos en un viaje aterrador a través de algunos de los eventos más impactantes y temibles que han sacudido nuestro mundo. Desde erupciones volcánicas mortales hasta pandemias globales, exploraremos momentos que han dejado una marca indeleble en la historia de la humanidad. La erupción del supervolcán Toba. Hace 75,000 años, la Tierra tembló y el cielo se oscureció. El supervolcán Toba, ubicado en lo que hoy conocemos como Indonesia, desató su furia, liberando una cantidad asombrosa de materiales volcánicos. Pero lo más aterrador fue su impacto en el clima global. El polvo y las partículas arrojadas a la atmósfera bloquearon la luz del sol, sumiendo al mundo en un invierno volcánico. Se dice que esta erupción pudo haber reducido la población humana a unos pocos miles. Imaginen el terror de aquellos que sobrevivieron en un mundo envuelto en tinieblas y frío. La gripe española de 1918. Viajemos ahora al siglo XX, a una época en la que una sombra mortal se cernía sobre la humanidad. La gripe española de 1918, una pandemia que afectó a un tercio de la población mundial, sembró el pánico y la desesperación. Lo más aterrador de esta enfermedad era su predilección por atacar a adultos jóvenes y sanos, dejando un rastro de muerte a su paso. En este oscuro capítulo de la historia, las calles se llenaron de cuerpos y el mundo se sumió en la agonía colectiva. El último máximo glacial. Ahora, retrocedamos en el tiempo a un periodo glacial que transformó radicalmente nuestro planeta. Hace 26,000 a 19,000 años, el último máximo glacial extendió vastas capas de hielo, cubriendo enormes extensiones de tierra. Los paisajes cambiaron, los océanos se contrajeron y la vida luchó por sobrevivir en un entorno hostil. El miedo se apoderó de nuestros antepasados mientras enfrentaban un mundo congelado y desconocido. El error I2K. En el umbral del nuevo milenio, la humanidad temía un enemigo invisible, el error I2K. Preocupaciones sobre posibles interrupciones en infraestructuras críticas inundaron los corazones de millones. Sin embargo, a medida que el reloj marcaba la medianoche, la catástrofe esperada no se materializó. Aunque la amenaza del I2K fue una sombra que acechó nuestras mentes, al final, se disipó sin consecuencias catastróficas. El gran colisionador de Hadrons. Nuestro viaje concluye en el mundo de la física de partículas, donde el gran colisionador de Hadrons despertó temores de dimensiones desconocidas. Se especulaba sobre la creación de agujeros negros que devorarían todo a su paso. Aunque las energías liberadas fueron comparables a la radiación cósmica, la humanidad respiró aliviada al descubrir que nuestros miedos más oscuros no se hacían realidad. En nuestro viaje por el cosmos, encontramos el asteroide 2019 OK, una roca espacial de 57 a 130 metros de diámetro que, en 2019, pasó demasiado cerca de casa. Imaginen el terror que se apoderaría de nosotros si este intruso espacial hubiera impactado, desencadenando caos y destrucción. Un impacto de esa magnitud podría haber devastado ciudades enteras, dejando a su paso un rastro de desolación. Las estructuras temblarían, las infraestructuras se desmoronarían y la vida tal como la conocemos se desvanecería en un parpadeo cósmico. Pero el peligro no solo viene del espacio. Retrocedamos en el tiempo hasta 1962, en plena Guerra Fría. La crisis de los misiles cubanos amenazó con sumir al mundo en una guerra nuclear. Imágenes destruidas, ciudades en llamas y vidas cegadas por la radiación podrían haber sido nuestro triste destino. ¿Se imaginan el terror de vivir bajo la sombra de un apocalipsis nuclear? Por suerte, la diplomacia prevaleció, pero la realidad es que estuvimos a un paso del abismo. Cambiemos de tema, pero no de tono. En 2003, una ola de calor se apoderó de Europa. El calor asfixiante trajo consigo enfermedades mortales, incendios descontrolados y una impactante desestabilización en la agricultura y la generación de energía. Las calles se convirtieron en un horno infernal, la tierra se agrietaba y la gente luchaba por sobrevivir en un entorno inhóspito.
¿Se preguntan cómo podría afectarnos una alteración extrema en nuestro clima? Pero no todo está en el futuro. Volvamos al pasado, a la Europa medieval. Entre 1315 y 1317, la gran hambruna azotó el continente. Con condiciones climáticas desfavorables y malas cosechas, la población se vio sumida en una hambruna generalizada. Pueblos enteros se desvanecieron, y la desesperación se apoderó de la sociedad. La hambruna dejó cicatrices imborrables en la historia europea. El Dust Bowl de la década de 1930. En la década de 1930, Estados Unidos fue testigo de un desastre ambiental aterrador conocido como el Dust Bowl. Una combinación de sequía implacable, mala gestión de la tierra y tormentas de polvo convirtieron vastas regiones en un paisaje apocalíptico. Las tierras de cultivo quedaron arruinadas, las comunidades fueron devastadas y el polvo cubría el horizonte. La tierra misma se rebeló contra sus habitantes, sumiéndolos en la desesperación. El miedo nuclear soviético de 1983. Saltamos a la Guerra Fría, un periodo tenso donde las superpotencias se enfrentaban al borde del abismo nuclear. En 1983, el miedo alcanzó su punto álgido cuando la Unión Soviética creyó estar bajo un inminente ataque nuclear por parte de Estados Unidos. La humanidad estaba al borde de la aniquilación total. Stanislav Petrov y la falsa alarma. Pero, en medio del caos, un hombre se interpuso entre la paz y la catástrofe. Stanislav Petrov, un oficial soviético, evitó una guerra nuclear al desconfiar de una falsa alarma de misiles entrantes de Estados Unidos. Su valentía y decisión salvaron al mundo de un desenlace fatal. La peste danzante de 1518. Nos adentramos en un fenómeno inexplicable y aterrador. En 1518, la peste danzante se apoderó de Estrasburgo, donde personas bailaban sin control durante días, algunas hasta la muerte. ¿Fue un trastorno psicógeno masivo o una manifestación sobrenatural? La historia nos deja con más preguntas que respuestas. El gran terremoto de Shanxi en 1556. En el siglo XVI, la tierra misma rugió con furia. El gran terremoto de Shanxi en 1556, uno de los más mortíferos de la historia, dejó un saldo espeluznante de entre 830,000 y 870,000 vidas perdidas. Ciudades enteras desaparecieron, y el suelo tembló bajo el peso de la tragedia. La tormenta solar Carrington de 1859. Viajamos al siglo XIX, donde una tormenta solar sacudió el mundo. La tormenta solar Carrington de 1859 causó perturbaciones geomagnéticas, deslumbrantes auroras y problemas en las redes de telegrafía. Un recordatorio de que incluso el Sol, aparentemente benigno, tiene el poder de desencadenar caos en nuestra tecnológica civilización. La invasión mongola. Liderada por el temible Genghis Khan entre 1206 y 1324. Esta campaña militar resultó en la creación del Imperio Mongol, conocido por sus tácticas militares eficaces que dejaron a su paso un rastro de destrucción y conquista. Imagina las vastas llanuras de Asia Central siendo testigos de la violencia desatada por estos guerreros implacables. En 1995, la Guerra Fría ya había terminado, pero el miedo a la guerra nuclear seguía latente. Un cohete noruego desató el pánico cuando fue malinterpretado como un misil balístico ruso. ¿Qué hubiera pasado si esa interpretación errónea hubiera desencadenado un conflicto catastrófico? Las sombras de la guerra nuclear se ciernen sobre nosotros. Pasemos al envenenamiento masivo de Pont-Saint-Esprit en 1951. La pequeña localidad fue testigo de un horror inimaginable cuando el cornezuelo de centeno contaminó el pan, desatando alucinaciones y enfermedades masivas. ¿Cómo un simple alimento pudo convertirse en un instrumento de terror, sumiendo a una comunidad en un estado de caos y confusión? Ahora, retrocedamos en el tiempo hasta 1815,
cuando la erupción del monte Tambora provocó cambios climáticos globales, sumiendo al mundo en el caos. Este evento desencadenó el Año sin Verano, en 1816, dejando a la humanidad enfrentando condiciones apocalípticas. La naturaleza misma se volvió en contra de nosotros, recordándonos nuestra fragilidad frente a los caprichos de la Tierra. No podemos pasar por alto la Segunda Guerra Mundial, un conflicto global que sumió al mundo en la oscuridad entre 1939 y 1945. Con la muerte de 70 a 85 millones de personas y cambios geopolíticos significativos, este conflicto dejó cicatrices imborrables en la historia. Imágenes de destrucción, sacrificio y horror nos recuerdan las consecuencias devastadoras de la guerra total. Y finalmente, retrocedamos al siglo XIV, cuando la peste negra, originada en Asia Central, se propagó como una sombra mortal, matando entre 75 y 200 millones de personas. El terror y las condiciones apocalípticas que dejó a su paso nos recuerdan la fragilidad de la vida y la vulnerabilidad de la humanidad frente a las fuerzas incontrolables. En este fascinante viaje a través de la historia, hemos explorado eventos que han dejado cicatrices imborrables en la humanidad. Desde erupciones volcánicas que cambiaron el curso del clima global hasta pandemias mortales que barrieron con poblaciones enteras, cada uno de estos momentos nos recuerda la fragilidad de nuestra existencia y la capacidad de la naturaleza para desencadenar consecuencias catastróficas. Al observar la erupción del supervolcán Toba hace 75,000 años, que pudo haber reducido la población humana, hasta la gripe española de 1918, que afectó a 1/3 de la población mundial, vemos cómo la historia está marcada por eventos que van más allá de la comprensión humana. Desde crisis informáticas como el error I2K hasta amenazas cósmicas como el asteroide 2019 OK, hemos enfrentado temores apocalípticos que, a veces, resultaron ser falsas alarmas, pero no sin generar preocupaciones legítimas sobre nuestra vulnerabilidad. La historia nos enseña que la línea entre la normalidad y el caos es delgada. Eventos como la crisis de los misiles cubanos y la ola de calor europea de 2003 nos recuerdan que las decisiones políticas y los fenómenos naturales pueden tener consecuencias inimaginables. Sin embargo, también hemos presenciado actos heroicos, como la valiente decisión de Stanislav Petrov en 1983, que evitó una guerra nuclear basada en una falsa alarma. Estos momentos destacan la importancia de la responsabilidad y la toma de decisiones en tiempos críticos. En última instancia, estos eventos históricos, ya sean provocados por la naturaleza, la tecnología o la geopolítica, forman parte de nuestra narrativa colectiva. Nos instan a reflexionar sobre el pasado para comprender mejor el presente y, con suerte, aprender lecciones cruciales para el futuro. ¿Cuál de estos eventos te impactó más? ¿Hay algún otro momento histórico que crees que deberíamos explorar en futuros episodios? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para más viajes fascinantes a través de los misterios de la historia. Hasta la próxima, exploradores del tiempo.